algo que durante muchos años fue un sueño, empieza a ocurrir también en España, ¿no? Empieza a haber lugares donde los bichos buenos, que somos los emprendedores, pues podamos relacionarnos, vivir, estar, interactuar y crecer, ¿no? En definitiva, crear una red. Y este es el gran cambio del momento. ¿Esto qué hace? Hace que, por ejemplo, la información viaje y el norte de África pues se levante, ¿no? Hace, por ejemplo, que Apple saque un cacharro y se vendan millones de cacharros a la vez, ¿no? Nada más que en un mes. La masa crítica global es fundamental y solo puede ocurrir si está conectada. Internet es quien está haciendo que esto sea posible. ¿Qué tienen que ver los emprendedores en todo esto? Mira, los emprendedores son los aceleradores de los entornos, ¿no? Un emprendedor es alguien que tiene impacto. Y esa es su definición básica. ¿Por qué es tan importante que haya emprendedores? Los emprendedores son fundamentales porque significan o dan una medida de la ambición que tiene un lugar. Y el nivel de ambición es lo que determina la profundidad del cambio. Así que los emprendedores debemos crecer en nuevas características, en nuevas habilidades importantísimas en este nuevo estadio social, ¿no? En este nuevo momento social, como son fundamentalmente la empatía, palabra básica que hay que pirograbarse en la frente. La empatía es muy amplia, ¿no? Implica ser capaz de entender a los demás, y los demás es un concepto muy amplio, porque hoy la gente vive 90 años, viene de 300 países, habla 50 idiomas. Es decir, la empatía significa realmente que eres capaz de dejar entrar y capaz de asumir, y también que eres capaz de entrar en el otro. Es decir, la empatía es la base del networking, es la base de la experiencia de cliente en tu negocio. La empatía, en definitiva, es la luz que tienen las cosas. Tú vas a un negocio, lo ves, o ves un negocio web y dices, cómo mola, ¿no? Detrás de ese cómo mola, de que esa experiencia de cliente sea diferencial y encantadora y arrebatadora, detrás de ese iPhone, lo que hay es empatía, empatía por un tubo. La empatía es la base de los próximos años y es una habilidad crítica y una habilidad ya no de tercera, sino de quinta generación para un emprendedor. La empatía va a determinar en gran medida que lo que hagáis tenga impacto o no, tenga éxito o no. Y esa empatía es lo que va a hacer, y la característica fundamental de los próximos líderes, que no dudéis, saldrán. Y la segunda capacidad fundamental es la comunicación crítica. La comunicación hoy en día sabéis que es un concepto mucho más amplio y más complejo. La empatía sería la filosofía de la comunicación. La comunicación sería la herramienta de la empatía. Es decir, tú puedes ser terriblemente empático, pero tienes que contarlo. Si no, eres un tío muy empático, una muchacha muy empática, pues bueno, eso no lleva a ningún lado. Necesitas que realmente se transpire esa empatía. La comunicación transmite la empatía. No puede ser específicamente un operativo de marketing, ni ser específicamente un operativo de comunicación, ni ser concretamente un tipo de prototipado. Necesitas ser un emprendedor que es quien es capaz de aglutinar todas las variables y todas las disciplinas necesarias para llegar a una experiencia de cliente diferencial. Una experiencia de cliente diferencial en estos momentos basadas en beneficios positivos. El cliente ya no existe, existe el user, el usuario. ¿Y cuál es la diferencia entre el cliente y el usuario? El cliente es alguien fidelizable porque recibe un servicio. El usuario es alguien que selecciona un servicio y que participa en el servicio. Es decir, el usuario trabaja sobre plataformas. Quien esté gestionando clientes hoy realmente tiene un problema. Es poco gestionar clientes. No es suficiente para la complejidad del mundo actual. Hoy tienes que gestionar la experiencia, ¿no? Customer Experience Management. Tienes que subir el nivel. Tienes que gestionar toda la experiencia. El cliente es poco. No es suficiente para entender lo que ocurre en un momento dado. Por eso es muy importante, vosotros que creéis empresas desde abajo, que las creéis ya nuevas, que gestionéis la experiencia. No gestionéis clientes, los clientes son una cosa que había. Gestionar la experiencia porque es en el entorno en el que está el usuario, ¿no? Hay que aprender cuando estás en los sitios. A los sitios no vas a pasar el rato, vas a aprender, a ver y a aprender y a entender. Para aprender hay que entender, nadie aprende sin entender.
es muy importante comprender que la formación hoy pasa por las experiencias, pero que las experiencias por sí mismas no tienen ningún valor. Yo lo que te recomendaría es que buscaras una aliado que complementara tus carencias. Y ya no hay que tener miedo a liarse. Y no hay que tener miedo a reconocer las cosas que te fallan. Oye, a lo mejor no te fallan, pero mi experiencia es que es casi imposible. En la vida no somos perfectos y valemos para ciertas cosas. Y la unión es muy importante. Y luego empiezas a ver, y casi siempre hay dos o tres. Casi siempre. En una posición o en otra, a veces son socios, otras veces no, pero es muy difícil que realmente la gente no necesite complementariedad en la vida. Muy difícil. En general en las empresas siempre da la cara uno, porque yo creo que incluso es malo que la den dos. A nivel de comunicación es muy difícil porque dispersas demasiado. Pero es cierto que la mayoría de los casos es así. Tu preocupación del año 2012 es que el mundo está cambiando a una velocidad enorme debajo de tus pies. Y que en estos momentos el cliente no existe. Existe un tipo, una muchacha que se llama usuario que vas a flipar. Para ver cómo realmente tienes algo que ver con ellos. Ese es el problema del mundo hoy. Es decir, tu problema hoy es de modelo de negocio. Cuando tú gestionas la visión, nunca te pierdes eso. Y cuando gestionas la visión, consigues que tu equipo se empodere y desarrolle sus capacidades. Porque las habilidades no las tiene que desarrollar, las tiene. Y ya irá formándose más, ¿vale? Pero lo importante es conseguir pasar esa capa de gestionar personas con habilidades a gestionar las capacidades de las personas que tienen habilidades. Y esa capa solo la pasas si tú como emprendedor tienes la visión, y la visión es realmente poderosa, y gestionas la visión. Si tú gestionas la operación, ¿cuál es el gran problema que tiene la gente en la vida? Que no se parece a su cliente. Entonces, si tú no te pareces a tu cliente, ¿dónde vas? Nos estamos alejando muchísimo, nos hemos alejado muchísimo de lo que un chaval puede pensar que es un emprendedor. Le estamos poniendo muy difícil las cosas a la gente, porque si ser emprendedor es pegar un pelotazo, evadir impuestos, pagar todo lo menos posible, crear el menos valor posible y coger la empresa y venderla en cuanto puedas, sinceramente, nos estamos alejando de lo que yo creo que es ser un emprendedor, que es crear el nuevo mundo, ¿no? Formar parte de esa red realmente importante y fundamental en todas las sociedades, que es la sociedad creativa, la nube creativa y la sociedad emprendedora, ¿no? En estos entornos la receta siempre es la misma, ¿no? Realmente curiosidad, innovación, creatividad. Es la receta de este momento. ¿Por qué? ¿Cuál es la oportunidad soñada? ¿Cuál sería? Tener la interacción con el cliente. El tema está en quién es el dueño del cliente. En el año 90 el dueño del cliente, ¿quién era? En el año 90 el dueño del cliente era la publicidad. Quien tenía pasta iba, ponía publicidad, como la publicidad funcionaba, ibas a la tele y decías Colacao. Y la gente iba al súper, quiero Colacao. Y el pobre del súper iba a ver a los de Nutrespa y decía, por favor, me venden Colacao. Un 20% más, ¿vale? En el año 2000, ¿qué ocurrió? Viene el postconsumo, comienza realmente a haber una explosión real de oferta, comienza a haber un nuevo modelo de comunicación a tomar por saco. El dueño del cliente es el que vende, el retailer. Entonces dice el retailer, Colacao, te vas a comer mi Colacao, Colacao de marca blanca. Entonces durante 10 años vamos a la marca blanca, ¿vale? ¿Y qué pasa ahora? Ahora lo que pasa es que hay un tipo que tiene un móvil que llega al súper y dice, ¿cómo? Voy a comprar lo que me dé la gana. Y estamos en el inicio, en el gran momento en el que nadie sabe quién va a ser el dueño del cliente. ¿Y eso qué es? Eso es el mejor momento posible para un emprendedor.